2 versículos solamente. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Pueden tomar asiento. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esta mañana, debido a que es el Día del Padre, para algunos de nosotros fue ayer, el caso de los salvadoreños fue ayer, no sé en otros países, pero nosotros fue ayer. Pero este día es acá en este país, estamos aquí en este país, entonces también este día, ahora es en inglés, ayer fue en español, ¿verdad? Ayer comimos pupusas, hoy vamos a comer sopa maruchan, sí, hamburguesa, dicen hermano. Así que vamos a ver esta mañana un tema relacionado, como lo hicimos hace unos domingos con el Día de la Madre. Con el Día de la Madre vamos a ver un tema relacionado, vamos a dejar el estudio de 2 de Corintios esta mañana y vamos a ver un tema muy necesario y muy urgente de estudiar. El tema que vamos a estar viendo tiene que ver con la canción que cantaron los niños, también los hermanos cantaron esa alabanza relacionada con esto, y vamos a ver el tema portado varonilmente y ser fuertes, ser fuertes. ¿Por qué es tan necesario este tema que vamos a estudiar esta mañana? ¿Por qué es tan necesario este tema que vamos a estudiar esta mañana? Todos nosotros, los que estamos aquí, tanto hombres como mujeres, los hombres y las mujeres, los hombres que estamos aquí, las mujeres que están acá, esposos, esposas, padres, madres, y los hijos también, todos sabemos lo que está sucediendo en este momento. No todos lo entendemos como deberíamos de entenderlo, pero sí todos sabemos lo que está pasando en este momento en el mundo. Hay un ataque frontal, hay un ataque de frente en contra de Dios. Hay un ataque frontal muy fuerte en contra de Dios y en contra de su perfecta voluntad, en contra de su palabra. Hay un ataque muy fuerte, lo hemos visto este mes, todo el año hay un ataque fuerte, pero este mes el enemigo ha demostrado y ha gritado por medio de sus representantes en la tierra que odian y aborrecen a Dios y aborrecen a su palabra, y dicen que es el mes del orgullo para ellos, ¿sí? Es el mes, creo que este mes es verdad, ¿sí? ¿O me equivoco? Este es verdad. Entonces, lo estamos viendo, lamentablemente. Aquel país donde nuestro Señor, donde viene la salvación, nuestro Señor Jesucristo nació en ese país, y es el país, el pueblo que un día fue elegido por Dios, es uno de los pueblos que en este momento participa mayormente de esa situación, y se encuentra en un estado de apostasía, y Dios va a tratar con todo esto. Pero nosotros estamos aquí, somos la iglesia, somos parte de la iglesia que en todo el mundo está luchando por hacer la voluntad del Señor. Pero sabemos que hay un ataque frontal directamente contra Dios, directamente contra su soberana voluntad, directamente contra su palabra. Hay una sociedad en el mundo entero que está dispuesto a toda costa, no importa el precio que se tenga que pagar, pero hay una sociedad en todo el mundo entero que está dispuesto a profanar la santidad de Dios. Están dispuestos a pagar el precio luchando sin importar lo que pueda suceder, quién se pueda poner frente a ellos, pero están dispuestos a profanar a la santidad de Dios. Y el objetivo principal en este momento, el objetivo principal para todo esto es la familia. La familia es el objetivo principal. Satanás, nosotros al estudiar la Biblia desde Génesis en adelante, podemos darnos cuenta cómo él tiene estrategias para poder atacar. Él cambia de vez en cuando estrategias, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es siempre el mismo, ir en contra de Dios. Y en este momento el objetivo principal es la familia, porque todo está formado por familias, todos. La sociedad está formada por familias, ¿sí? Las iglesias están formadas por familias. Entonces está ahí el ataque directamente para ahí. La mira del mal, la mira de Satanás está puesta directamente contra la familia para poder arrastrar a cada familia. Su objetivo es arrastrar
a cada familia que sea posible a la desgracia y a la miseria. Y lo está logrando. Lo está logrando. La mayoría de familias en este momento viven hundidas en la desgracia y la miseria. Y no solamente estamos hablando de personas que están afuera de una iglesia, sino que gran parte de personas que son parte de una iglesia y asisten regularmente a una congregación están hundidos en la desgracia y la miseria. Solamente no lo quieren aceptar, no lo quieren reconocer y tratan de taparlo con una sonrisa falsa y con una palabra muy común: todo está bien, gracias a Dios, cuando todo está mal. ¿Sí? Cuando todo está mal. Nos hemos convertido en hipócritas. ¿Sí? Actores, es la palabra original, hipócrita. No suena ofensiva porque no nos gusta que nos digan la verdad. Pero la palabra hipócrita significa, viene de teatro, de actuar. Todo el que actúa en un teatro es un hipócrita. Eso significa la palabra, está haciendo algo que no es. Y entonces las personas están hundidas en la desgracia y hundidas en la miseria. Y como ayer les mencionaba a algunas personas, a algunos hermanos les decía, al final siempre tenemos que buscar un culpable. Siempre. El pastor es el culpable. El pastor, esta persona es la culpable, esta persona es la culpable, la escuela es la culpable, cuando en sí los culpables de todo esto, después del mal que viene, somos nosotros mismos como encargados de nuestras familias. Como encargados de nuestra familia. La miseria, la desgracia que una familia se puede encontrar recae sobre los padres y mayormente en este caso sobre el papá. Mayormente recae sobre el papá y tendrá que darle cuentas a Dios en aquel día. Nos gusta decir que la salvación es individual y así es, la Biblia lo enseña que la salvación es individual, pero yo voy a tener que dar cuentas por mi familia como padre. Voy a tener que dar cuenta como esposo de mi esposa, cómo mi esposa vivió, de qué manera creció espiritualmente, de qué manera se comportó. Dios me va a juzgar por eso. Y no solamente de ella y de él, yo estoy mucho más grave problema, sino que voy a dar cuenta de ustedes también. ¿Ve por qué tengo que predicar la verdad? Porque yo no soy tonto de aguantar por ustedes. Voy a aguantar por mí, pero no por ustedes. Tengo que ser libre de la sangre de ustedes. Si ustedes quieren vivir como ustedes quieran vivir, después de haber predicado lo que yo predico, entonces toda su responsabilidad. Pero si yo no les digo a ustedes, el Señor dice, por cuanto no le dijiste y no les advertiste, Él va a morir por su pecado, pero yo voy a demandar la sangre de ti. ¿Sí? Es entonces donde debemos de saber lo que está sucediendo, lo que está pasando en este momento, todo lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando a una sociedad en este momento. Nos estamos enfrentando a una sociedad, a un mundo, a una sociedad en todas partes que está buscando homosexualizar a cada hombre. Ese es el objetivo principal en este momento. El objetivo principal en este momento de Satanás, porque de ahí está la fuente. ¿Sí? La estrategia viene de un mando siempre. Estamos en un ejército, lo acabamos de cantar. El problema es que cantamos porque solamente cantamos como máquinas, pero no sabemos lo que estamos cantando. Acabamos de cantar con los niños y con los hermanos adultos de que debemos de estar valientes, ¿sí? Y debemos de pararnos firmes, estar valientes porque la ayuda viene del Señor. Él es el capitán del lado bueno. Pero al otro lado hay un capitán también del lado malo, Satanás. Y entonces estamos ahí nosotros como iglesia. Estamos de un lado, estamos del lado del bien. Y a estar del lado del bien, o deberíamos estar del lado del bien, entonces tenemos un enemigo que es el mal. Y es ahí donde está surgiendo la base, el centro, el alto mando que está dirigiendo y está tirando todas las coordenadas a los corazones, a las mentes, a todo lo que está sucediendo. Se llama Satanás. Él está coordinando todo. Él tiene sus secuaces ahí, los demonios que están trabajando, pero también el mundo, los gobiernos, las instituciones, las escuelas, los derechos humanos y todo, que no son derechos humanos de los buenos, sino derechos humanos de los malos, están ahí tratando de trabajar en contra de Dios incansablemente. Entonces el objetivo principal en este momento es homosexualizar a cada hombre que pueda ir saliendo de un vientre y a uno que ya esté un poco grande y tiene el objetivo de hacerlo. Se ha propuesto el que el mundo le sirva a él y están combatiendo porque están combatiendo el orden original de Dios. Dios hizo hombre y hizo una mujer. Es todo. No hay más aparte de eso. Amén. No hay más. Si usted quiere decir que otra que está de acuerdo
con ese tipo de cosas y está diciendo de que no, que nacen así, que este tipo de cosas, usted no es un hijo de Dios, usted es un hijo del diablo. ¿Sí? Tiene que arrepentirse y tiene que nacer de nuevo si quiere ir al cielo. Si se está haciendo el ojo, que yo no me quiero complicar porque me voy a meter en problemas con mi familiar si le digo que los niños, que la niña y todo, usted necesita nacer de nuevo porque es un cobarde. Un cobarde. Y los cristianos podemos ser tontos, los cristianos podemos ser brutos, los cristianos podemos ser no preparados, pero nunca un cristiano podrá ser cristiano y cobarde. Amén. No se puede ser cristiano y cobarde, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces estamos en este momento, en esa situación. Están tratando de combatir en contra del orden original que Dios hizo en el huerto. En aquel momento, un hombre y una mujer. Es todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que viene después de esto, todo lo que quieran hacer después de todo esto, como le quieran llamar después de todo esto, viene directamente del infierno. Satanás es el que está provocando y está funcionando de esta manera para que las personas puedan llegar a hacer este tipo de cosas. Y Romanos y muchas partes de Escritura nos enseñan por qué ha sucedido. Nos enseña claramente por qué ha sucedido. Entonces debemos de saber nosotros que la artillería pesada de ese ejército del mal tiene como propósito destruir nuestra masculinidad. Ese es el propósito que tiene. El propósito es destruir nuestra masculinidad lo más antes posible y ha tenido mucho éxito en los últimos tiempos. Ese es el propósito, porque sabemos que en un lugar donde no hay hombres, entonces hay un grave problema. Hay un grave problema. ¿Sabe por qué fue uno de los grandes problemas en El Salvador que las pandillas se levantaron y tomaron control de El Salvador? Porque los hombres de aquellos tiempos fueron desapareciendo. Aquellos hombres que sus uñas estaban llenas de tierra, llenas de callo. Y que cuando alguien estaba molestando afuera de la casa, no se metía bajo la cama y llamaba al 911, sino que cerraba la puerta, agarraba su arma o agarraba su machete, cerraba la puerta, dejaba a los hijos encerrados y a la esposa y salía a ver qué es lo que estaba pasando afuera. Esos eran los hombres de antes. Pero como esa generación fue quedando atrás, entonces vino el temor y vino el miedo. Y eso ha pasado no solamente en El Salvador, sino que también en la historia de Roma, aquel gran imperio que era invencible, que lo encontramos en el libro de Daniel como aquel animal que destrozaba y destruía y pisoteaba y todo y no perdonaba a nadie. Luego tomó otra forma de ser, de actuar, y vino la destrucción en contra de ellos por medio de los turcos. ¿Por qué? Porque los soldados que había en aquel momento comenzaron a desaparecer. Y es el mismo propósito que Satanás tiene en este momento. No quiere que hayan hombres en este momento. No quiere que hayan hombres. No quiere que haya una humanidad con hombres que puedan querer hacer la voluntad de Dios y estar dispuestos a reaccionar de la forma correcta. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que está tratando de quitar la masculinidad lo más antes posible. Todo lo que miramos que está pasando es maquinación directamente de Satanás en contra de la creación de Dios. Antes los hombres, los varones, queríamos tener el bigote de papá, ¿o no? Hoy los infelices quieren las cejas de la mamá. ¿O no es así? ¿O no es así? El varón quería tener el bigote del papá, se lo hacía con tile. Así lo hacíamos nosotros. Andábamos un palo como que era un machete. Andábamos un palo como que era un machete y salíamos detrás del papá. El papá iba con el machete a cortar madera, a hacer todo esto. Yo andaba un palo, decía que era un machete, le ponía un hilo, se lo colgaba aquí igual que el papá. Y miraba que el hombre caminando de allá al frente de nosotros y nosotros queríamos caminar como él. Ahora quiere tener la ceja de la mamá. ¿Sí? ¿Sí o no? Antes los hombres se ponían primero los zapatos y después los pantalones. Así era. De verdad. Porque no querían ajar el pantalón. Y los pantalones eran tan rectos que los hombres primero se ponían la zapatilla y después se ponían el pantalón. Ahora el hombre tiene que hacer el pie así para poder entrar el pantalón porque no le queda. ¿O no? Los hombres caminaban como hombres antes. Ahora la ropa que usan no les permite caminar como hombres. ¿Por qué? Porque el tipo de ropa que andan los hace caminar de una forma afeminada. Así caminan. Uno llega a un lugar y mira a la persona que abre la puerta en el trabajo y no sabe qué es.
no sabe qué es. Y siente una gran alegría cuando un niño le dice, papá, ¿cómo estás? Y todo. Y ve a una mujer que está haciendo un café y un gran descanso, porque uno va a poder entrar a un lugar donde hay un hombre, pero no se ve que es hombre. Porque lo que está haciendo Satanás en este momento, todos los diseñadores que están diseñando la ropa, los diseñadores, eso desde el momento que en un lugar le dicen unisex, es que esta ropa es unisex. ¿Qué tipo de cosa es eso? Si lo puede usar un hombre, no lo puede usar una mujer. Y si lo puede usar una mujer, no lo puede usar un hombre. ¿Sí? Tiene que ser totalmente diferente. Tiene que ser totalmente diferente. ¿De qué mente ha salido? Sí, lo puede que un hombre o una mujer. ¿De qué mente está saliendo ese tipo de porquerías? Sí, pero es lo que nos estamos enfrentando en este momento. Los diseñadores en este momento son personas que están siendo instrumento de Satanás para dañar la masculinidad del hombre. Los actores, los artistas famosos, aquellos artistas que están allí, que son admirados por las personas, los jugadores, los cantantes, los artistas. Por eso se llama influencer. ¿Por qué? Porque eso significa un hombre de influencia. Cuando nuestros hijos miran a esas personas, o los muchachos comienzan a ver a esas personas, quieren agarrar el mismo estilo porque es a quien admiran. Y esas personas tienen un propósito, y el propósito viene de más atrás. Están personas que están engañando y siendo engañados, dice la Escritura. Ellos mismos han sido arrastrados, han sido engañados, y están engañando con su comportamiento, y están arrastrando. ¿Cuál es el propósito principal? El propósito principal es crear un menosprecio al hombre. Ese es el propósito principal en este momento. Ese montón de gente que está en este momento llamada feminista, los pañuelos verdes que están gritando, tienen como un propósito el poder menospreciar el sexo masculino, hacer ver que todo lo que tiene que ver con el hombre es malo, es peligroso y es menospreciable. Están tratando de hacer este tipo de cosas. Hermanos, hombres que están esta mañana acá, los hombres que estamos en esta mañana acá, presentes aquí, si hay algo por lo que debemos de estar agradecidos con Dios, es por haber nacido hombres. ¿Sí? ¿Amén? Tengan miedo, digan amén, hombre. ¿Cuál es el miedo, pues? ¿Cuál es el miedo? Venzan ese miedo, hombre. Un hombre tiene que temer a Dios solamente. ¿Sí? Amar a su esposa, cuidar a su esposa, proteger a su esposa, pero nunca tenerle miedo. Nunca, jamás. Si hay algo por lo cual debemos de vivir agradecidos como hombres, y muy agradecidos, es por el hecho de que Dios nos haya hecho hombres. Y no estamos discriminando a una mujer, no, ellas tienen que estar agradecidas por ser mujeres, ser felices porque son mujeres, estar contentas por ser mujeres y ser esposas, y tener la oportunidad de ser madre, un gran privilegio. Pero el hecho de ser hombre debe llevarnos a nosotros como hombres también a sentirnos muy felices y agradecidos, a pesar de todo lo que se está escuchando allá afuera. Porque ser un hombre es un gran regalo de parte de Dios y es una gran responsabilidad. ¿Amén? Amén. Ya está mejor, faltan unos 5, pero ahí vamos. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Es grave lo que está sucediendo. Es grave lo que está sucediendo. Yo estoy consciente de que algunos de los que están acá no les interesa lo que estoy diciendo y no les interesa lo que estoy mencionando, pero como padres, como esposos, debemos de prestar atención, porque si no nos interesa y no prestamos atención, solamente esperen un poco más de tiempo y se arrepentirán de esa actitud. Se arrepentirán de esa actitud de indiferencia en contra de lo que es la voluntad de Dios. Para aquellos que somos hombres y tenemos el privilegio de ser esposos, padres, y para aquellos que van a tener el privilegio en un futuro de ser también padres, esposos, en un futuro, les decía a los muchachos, ustedes tienen un gran privilegio, una gran oportunidad, una gran bendición de estar escuchando hombres como John MacArthur, como Sugel Michelin, de estar escuchando hombres que están predicando de la forma que están enseñando acerca del papel del hombre y el papel de la mujer, algo que muchos de nosotros no tuvimos. Eran desconocidos en aquel tiempo y no tuvimos la oportunidad. Solo escuchábamos gente que no nos enseñaba nada conforme a lo que la Biblia enseña conforme a esto.
Pero gracias a la misericordia de Dios que Dios nos mantuvo y nos ha ayudado. Pero ustedes, les digo, que están escuchando a estos hombres que están dando esa enseñanza de una forma positiva, continua, acerca del papel del hombre, de la mujer, del matrimonio, son bendecidos porque están siendo advertidos para el momento, cuando venga ese momento, sean los hombres que tienen que ser. Sean los hombres que tienen que ser. Hace un tiempo atrás yo fui acusado. Yo fui acusado por dar un consejo. Yo le dije a un hermano que tenía que ser un hombre de verdad para poder dirigir su matrimonio. Él se acercó a otros hermanos para poder preguntar y para poderse quejar de mí, porque él sintió que yo fui un carnal en haberle dicho eso. Fui acusado de ser un carnal para aconsejar por el hecho de haberle dicho: usted tiene que ser un hombre para poder dirigir su hogar. Él se acercó para poderle decir a los hermanos. Y yo ese consejo lo había aprendido de 1 Corintios capítulo 16, 13 y 14. Y de 1 Reyes capítulo 2, versículo 1, versículo 2. De ahí lo había aprendido. Y fue todo lo que hice. De decirle, porque es lo que estamos leyendo en esta mañana. Es lo que estamos leyendo esta mañana. Y lo vamos a ver esta mañana. Tenemos el texto ahí frente a nosotros. Después de haber explicado lo que está sucediendo, vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. El apóstol Pablo está terminando su primera carta. No vamos a profundizar en ella, porque gracias al Señor ya la estudiamos versículo por versículo hace unos meses atrás. Y no necesito entrar mucho en detalle porque usted lo conoce. Pero lo que sabemos que estaba sucediendo es que había muchos problemas en la iglesia. Había muchos problemas en la iglesia. Habían surgido muchos problemas graves, algunos muy graves, algunos menos graves, pero la iglesia estaba emproblemada. Llegando al capítulo 16, desde el capítulo 1 al capítulo 16, de los primeros versículos hasta el versículo 12 del capítulo 16, el apóstol Pablo ha dirigido su carta a toda la iglesia. Ha dirigido su carta a toda la iglesia en algunos asuntos, algunos aspectos. Toda la iglesia se ha visto involucrada, hombres, mujeres, jóvenes, niños, están involucrados en lo que se necesita que corregir. Pero ya finalizando su carta, el apóstol Pablo, llega al versículo que nosotros hemos tomado. Y cuando nosotros llegamos a este versículo, entonces debemos de hacer una diferencia en lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, a pesar de que ha dirigido a todas las familias y a toda la iglesia lo que es la carta, vemos acá nosotros de que aquí el apóstol Pablo hay un cambio de responsabilidad. Y el cambio de responsabilidad que el apóstol Pablo lo da principalmente en este caso a los hombres. A los hombres. Velad, estar firmes en la fe. Velad, estar firmes en la fe. Le está hablando a personas cristianas en primer lugar. Le está hablando a personas cristianas en primer lugar. Le está hablando a personas que no le está hablando a personas que no han creído, sino que le está hablando a personas que ya creyeron, personas salvas. Porque para que pueda estar en la fe, tiene que ser un creyente, De lo contrario, no puede estar firme en algo en lo cual no se encuentra. Entonces, al encontrarse en la fe, hay una recomendación. Y la recomendación es de una persona que tiene que estar despierta. Y no está hablando de un sueño físico, sino que está hablando de algo espiritual. Está hablando de lo espiritual, está hablando de estar firmes, está hablando de una forma espiritual de estar firme. Gracias, hermano. ¿No traerá algo para detenerme de predicar esto? No, está bien, vean. Gracias. Está hablando de estar velando, observando lo que está sucediendo. Y está hablando de mantenerse en lo que se ha creído. Y en este caso es en la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? La fe vino como un don para poder creer en esa persona. Estamos hasta ahí bien. Le está hablando a cristianos. Lo segundo que debemos de notar en estos versículos es de que hay un cambio específico acá. Y que lo que el apóstol Pablo hace es hablarle directamente a los hombres. A los hombres, ¿lo ve? Lo pueden notar, el apóstol Pablo nunca le va a decir a las mujeres que se porten varonilmente. No hay cosa más ridícula que ver una niña que quiera caminar como varón, ¿o no? Sí, es algo ridículo y anticristiano. Entonces el apóstol Pablo no va a decirle a las niñas, a las mujeres, pórtense varonilmente,
sino que aquí hay un cambio. La carta va terminando y el apóstol Pablo ha dicho hay que corregir esto, estos problemas de divisiones, estos problemas de adulterio, estos problemas de mal comportamiento, estos problemas de pleito, estos problemas de desobediencia al momento de la Santa Cena. Hay que corregir todo esto y involucra generalizando a todo. Pero cuando llega el versículo 13, entonces el apóstol Pablo está a punto de despedirse. Y lo que el apóstol Pablo está en este momento, el Espíritu Santo tomando control del apóstol Pablo en la inspiración, le va a escribir estas partes a los hombres. Como digo, era algo ilógico que el apóstol Pablo generalizara a hombres y mujeres que se porten varonilmente. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo? Está responsabilizando al liderazgo de la iglesia. Al liderazgo de la iglesia, porque aunque toda la carta iba dirigida a toda la comunidad cristiana de la iglesia local de Corinto, quienes iban a encargar de trabajar en esto eran los ancianos y los diáconos. Ellos eran los encargados. El pastor, los pastores, ancianos, diáconos eran los que se iban a encargar de que se llevara a cabo la orden del Espíritu Santo. Ellos eran los encargados. Es por eso que nosotros encontramos aquí, veamos un ejemplo para que vea lo que está sucediendo. Hechos capítulo 20. No pierda Corinto. Veamos Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 nos enseña lo que sucede cuando el apóstol Pablo se despide de los hermanos. Hechos capítulo 20, el versículo 17, para que podamos entender lo que está sucediendo en Corinto. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? No llama a toda la iglesia, llama a los ancianos. Llama a los ancianos de la iglesia. En la iglesia en aquel tiempo, y ahora también, no sé si se hace en algunos lugares, pero no habían ancianas, hablando con respecto al privilegio. Eran solamente ancianos, no habían pastoras, solamente habían pastores. ¿Sí? No habían obispas, solamente habían obispos. Y el apóstol Pablo manda llamar específicamente a los ancianos de la iglesia. Veamos por qué. No era necesario que toda la iglesia llegara. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehusado de anunciarnos y enseñarnos públicamente por las casas, testificando judíos y gentiles el arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 22, dice: ahora he aquí, ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber qué allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones. El apóstol Pablo continúa hasta el versículo 25 diciendo lo que va a suceder, lo que está dispuesto él a afrontar. Ahora dice el versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos, está hablando de los ancianos, y por todo el rebaño, la iglesia. Le habla a la iglesia que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, y esta palabra significa supervisores. Supervisores, pastores, obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Por entonces les dice lo mismo que ha dicho los Corintios. Por tanto, velad, estar despiertos espiritualmente, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de los que estaban allí presentes. Veamos una referencia más en Tito. Veamos Tito. Tito es dejado en Creta, y en ese momento el apóstol Pablo le escribe a Tito, y el capítulo 1 de Tito, versículo 5, nos enseña por qué el apóstol Pablo se está dirigiendo a los hermanos en Corinto, solamente a los hombres. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. O sea, en cada ciudad iba a haber una iglesia local.
en algunas ciudades iban a haber iglesias locales, y en esas iglesias locales que hubieran, entonces tenían que haber pastores que tenían que ser calificados, aprobados, para poder presentarse como aprobados, como siervo aprobado delante del Señor. Así yo te mandé, dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, hablando de la característica, solamente hombre. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos crecientes, que no sean acusados de disolución, ni rebeldía, porque es necesario que el obispo que ha mencionado en el libro de los Hechos, hay también obispos, supervisores o pastores, sean irreprensibles como administradores de Dios, no soberbios, no iracundos, no dando del vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como la ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. ¿Y por qué es que se necesita lo que vamos a ver de la valentía? Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso o es necesario tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Es necesario callarlos, es necesario taparles la boca. Entonces los ancianos tenían que ser hombres que tenían que estar con valentía y dispuestos a cualquier cosa, por si el momento llegaba la oportunidad de que un hombre se parara en un púlpito y comenzara a predicar una herejía, se parara con toda libertad y decirle, cierre la boca en este momento y bájese de ahí porque no puede estar predicando lo que está enseñando. O al final decirle, usted no puede continuar predicando porque lo que usted está hablando es algo que va en contra de la palabra del Señor. Y para eso se requiere valentía. Se requiere valentía, fe en el Señor. Entonces el apóstol Pablo vemos por qué se está dirigiendo solamente a los hombres. Está diciendo que se porten varonilmente. Esto lo quise dar como referencia para que entendamos por qué el apóstol Pablo lo dice. Y es específicamente a los hombres, a los ancianos, a los diáconos, los cuales tenían como tarea, después de leer la carta, decir, vamos a entrar en acción, a obedecer lo que es la palabra de Dios y tratar de corregir todo lo que está deficiente en la iglesia de Corinto. No solamente lo encontramos en el Nuevo Testamento, sino que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Encontramos a David. Veamos Primera de Reyes, capítulo 2, cuando David está a punto de morir. Y está su hijo en ese momento ahí frente a él, queriendo escuchar las indicaciones. En ese momento está David ya para morir y encontramos el mandato que le da. Dice el capítulo 2 de Primera de Reyes, llegaron los días en que David había de morir y él ordenó a su hijo Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Esfuérzate y sé un hombre. ¿Para qué debe de ser un hombre y para qué debe de esforzarse? Para los versículos que continúan. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para poder hacer esto, se necesita ser un verdadero hombre. Un verdadero hombre, ¿sí? No estamos hablando de ser un hombre, le dicen algunos que son hombres porque se acuestan con una mujer y con otra mujer, si eso se hace. Eso no es ser un hombre, ¿sí? Los perros se acuestan, andan con una perra y con otra perra y nunca van a ser hombres. O el que toma más es un hombre, no, ese es un bruto. Porque se va a morir de tanto tomar. Eso no hace hombre a nadie. El alcohol no hace hombre a nadie. O el que se droga más. No, eso no hace hombre a nadie. El hombre que la Biblia está buscando que haya es un hombre que pueda estar capacitado y preparado valientemente para decir no a lo que el mundo dice sí. Para decir no a lo que quiere corromper a su familia. Para que pueda pararse como hombre y decir, no puedo hacer esto, aunque quisiera hacerlo. Aunque vea a sus hijos llorar y lamentarse ahí con lágrimas llorando, que quiero hacerlo, que dame permiso para esto, que quiero hacer esto, y comienza a llorar aquel niño, aquella niña, aquella muchacha, aquel muchacho, o aquella esposa, comienza a ponerse, a encapricharse, se encapricha, y si no hace esto, y lo hacemos, y cedemos por ignorancia, porque tenemos en la Escritura un montón de ejemplos
de hombres que fracasaron por los caprichos de las mujeres. Tenemos a Sansón, por ejemplo, que fue un juez en Israel y terminó su vida siendo un bufón, un payaso. Eso es lo que la Biblia dice, que lo ocuparon como payaso al final de sus días, sin ojos, quedó ciego, porque una mujer de mentira se puso a llorar: si no me cuentas esto, si no me cuentas esto, no me amas, no haces esto, ¿sí? Entonces la fuerza física no hace a un hombre, no hace a un hombre, aunque es innecesaria, aunque se necesita que el hombre se cuide para poder ser un hombre que sea útil y trabaje para su familia y todo, pero no estamos hablando de fuerza física, no estamos hablando de capacidades, sino que estamos hablando del hombre que la Biblia busca, que valientemente se pueda parar en su hogar y no ceda a pesar de aquella búsqueda que lo pueda llevar a convencerlo para poder ceder y complacer los caprichos que van en contra de Dios. Si hay una historia que es triste en la Escritura, es la historia de Elí y sus hijos. Es una historia muy triste, ¿sí? Es una historia muy triste. Porque aquel hombre que era el sumo sacerdote, que tenía que ser quien más conocía la ley, el que tenía la oportunidad de entrar una vez al año al lugar santísimo, el que por 40 años había estado haciendo eso, aquel hombre escuchaba lo que sus hijos hacían, pero no les estorbaba. ¿Por qué? Porque era un cobarde. ¿Sí? Era un cobarde, tenía una cobardía, y tenía la cobardía en contra de sus hijos, y les decía a ellos que escuchaba lo que decían y que estaba mal lo que estaban haciendo. Pero el Señor le dice: por cuanto no les estorbaste, porque solamente les decía, pero les decía de una forma que siempre les permitía, ¿sí? Y al final viene el juicio y vemos la desgracia que sucede en un solo día, por esa desobediencia. Aquel pueblo se encuentra avergonzado. Mueren los dos sacerdotes, muere desnucado el sumo sacerdote, muere en el parto de la nuera del sumo sacerdote, el arca es quitada, es llevada al templo, y de aquella vergüenza que sea, ¿por qué? Por la causa de un hombre que no tomó su papel como debía de tomarlo. Es grave, es delicado, porque Elí no se esforzó, ni fue un hombre valiente, como se le ha dicho a Salomón, como se le está diciendo a los corintios, como se le dijo a Josué también en aquel momento, y se nos está diciendo en este momento, ¿sí? Cuando las personas escuchan predicaciones como esta, tildan al predicador de machista, ¿sí? Usted puede pensar de mí lo que usted quiera, y estoy predicando lo que es la palabra del Señor. Estoy diciendo que para poder nosotros mantenernos firmes, nosotros, como debemos de mantenernos, tenemos que ser hombres esforzados y hombres de verdad. Hombres de verdad, es lo que se le está diciendo. Y la valentía para Dios es importante. La encontramos en toda la Escritura. Él mismo dice que hay que ser valiente. Entonces la valentía de Dios, la valentía que Dios demanda para podernos enfrentar a las situaciones que vendrán en esta vida, en este mundo perverso, pervertido, depravado que está rodeándonos, necesitamos la valentía. Solo veamos cómo es importante esto y como he mencionado. Vean lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 17, solo como referencia a la valentía. Segunda de Samuel, capítulo 17. No vamos a leer todo lo que está, porque usted lo puede leer, esta historia maravillosa. Usted tal vez lo ha leído cuando David está en aquel momento de pelea, de lucha, y el capítulo 17, versículo 8, dice: y añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Tú sabes, le dijo a Absalón, que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. O sea, tiene estrategia, es un hombre de guerra, y va a tomar estrategias para estar apartado del pueblo, para poder defender el pueblo, porque el ataque va a venir sobre el pueblo. Pero David, siendo un hombre de guerra, no iba a estar ahí cómodo, sino que iba a estar alrededor del pueblo para poder defender al pueblo con aquellos hombres que estaban valientes cerca de David. ¿Cómo eran estos hombres? Veamos Segunda de Crónicas, solo como referencia para que veamos lo que se ha perdido y lo que debemos nosotros anhelar. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Creo que me equivoqué con esta lectura.
Es la primera de Crónicas, perdón. Primera de Crónicas, capítulo 12. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Vemos la importancia de esto, que esto sobresale en lo que es la Escritura. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arcos, de los hermanos de Saúl, de Benjamín. El principal es Sier, después Joás, hijo de Sema, Gabaita, Ezequiel, Peled, hijo de Almadeb, Baraca, Jehú, Anototita. Y Maías de Gabonita, valiente, dice, entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Asiel, Jonaam, Josabad, Geranita, dice, Elusaí, Jerimón, Belías, Samaría, Setías, Narufita, Elcana, Isaías, Azareel, Joeser, Jasobeam, Coreíta, y Joela, y Zabadías, hijos de Jorobán, de Gedor. Y dice el versículo 8, y también de los de Gad huyeron. Cuando dice que huyeron, no fue que huyeron de miedo, sino que se apartaron de su país y fueron a David a ofrecerse al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, y dice, muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. Sus rostros eran como rostros de leones. Vamos a ver los rostros aquí. Si hay de leones. ¿Ve? Si está en la Escritura es porque es importante que podamos entenderlo. Lo masculino. No estamos hablando, y lo vamos a ver, que el versículo 14 nos dice cuál es la clave para poder ser hombres correctos. El versículo 14 lo dice en Corintios, pero vemos la importancia de lo que se ha perdido. Ese es el llamado para cada hombre que tenemos el privilegio de ser esposos, y para los que un día van a hacerlo, en el futuro vendrán a ser esposos, padres, que debemos portarnos como verdaderos hombres, pero verdaderos hombres cristianos. Verdaderos hombres cristianos. Está diciendo el apóstol Pablo, y donde encontramos nosotros la clave para poderlo hacer de la forma correcta es el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. No somos llamados a ser hombres que vamos a menospreciar a nuestras esposas, que las vamos a insultar, que las vamos a pisotear. No somos llamados a menospreciar a nuestros hijos, nuestros padres cometieron errores por ignorancia, ¿sí? Y nos castigaron de una forma bastante fuerte y cruel. No era porque no los amaran, era porque a ellos no los habían instruido correctamente. Y entonces se pasaban de lo que lo hacían, pero sirvió de mucho. Por eso era una generación muy educada, y era una generación bastante sencilla, y era una generación bastante obediente. Porque ellos con aquella ignorancia procuraban educar, aunque muchas veces pasaban su mano y eran muy ásperos con nosotros. Y no estamos llamados a imitarlos a ellos hasta ese extremo, pero de cierta forma necesitamos volver a ese tipo de comportamiento que ellos tenían, a ser hombres que se mantenían firmes para poder educar a sus hijos. Pero ahora que somos cristianos, nos está diciendo el apóstol Pablo que debemos de portarnos varonilmente, ser fuertes. La palabra esforzados aquí es fuerte, es el original. Está hablando de fuerza, está hablando de fuerte. En el original dice, portaos como hombres y sed fuertes. Y dice que todas nuestras cosas, todo lo que vamos a hacer como hombres esforzados y fuertes, tienen que estar reguladas por el amor. El amor a Dios y el amor a los demás. Ahí está la regulación. Ahí está la norma, encontramos la norma regulativa para nosotros ser esos hombres conforme a la voluntad del Señor. Tenemos que ser seguros que somos cristianos, estar firmes en la fe, mantenernos ahí como hombres. Luego debemos de ser varonilmente, debemos de ser hombres verdaderos en carácter. En carácter debemos nosotros conformarnos conforme a lo que Dios ha hecho en nosotros, de ponernos como cabeza de nuestros hogares. Somos cabeza del hogar, nosotros somos cabeza del hogar. No lo estoy inventando yo, ni lo ha inventado un predicador que está en la sana doctrina, sino que lo dice la palabra del Señor.
quien ha determinado que el hombre sea cabeza del hogar es Dios. Dios no ha dicho que la mujer tiene que ser cola, no estoy diciendo eso. Dios ha dicho que la esposa tiene que ser esposa. Y que el hombre tiene que ser hombre y que el hombre está como cabeza del hogar. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. No hay dos cabezas, porque si hay dos cabezas, entonces somos fenómenos. Hay un matrimonio fenómeno. ¿Sí? Si hay dos cabezas, hay un matrimonio fenómeno. Y Dios no hace cosas fenómenas. Dios hace todo perfecto. Y el matrimonio es el único que es comparado con la boda del Cordero. ¿Sí? Entonces se nos enseña que como Cristo ama a la iglesia y sufrió por ella, y se dio por ella, y se entregó por ella con un propósito de santificarla, entonces tenemos una gran responsabilidad. No tenemos solamente un privilegio de ser cabeza, sino que tenemos una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es de que yo como cabeza debo de guiar a mi esposa y guiar a mis hijos conforme a la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces cuando la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Cuando hay Alzheimer, esa enfermedad tan triste de demencia, lo que es el Alzheimer, o esa enfermedad tan triste, lo que es el Parkinson, entonces es porque hay un problema en la cabeza, hay un problema en nuestra cabeza y comienza a actuar. Cuando un derrame cerebral viene a la vida de la persona, hay secuelas de aquel derrame cerebral. La persona no puede caminar bien, la persona no puede hablar bien, la persona puede quedar postrada en su cama totalmente. ¿Por qué? Porque ha habido un desorden en su cerebro. ¿Sí? Y cuando la cabeza del hogar, que es el esposo, está mal, entonces todo el hogar va a estar mal. ¿Sí? Los problemas que están en el hogar son culpa de los dos, del esposo y de la esposa, pero la mayor responsabilidad es culpa mía. Es mi responsabilidad el hecho de que el hogar esté marchando mal o esté marchando bien. Todo proviene de Dios. ¿Sí? Todo proviene de Dios. Pero Dios nos pone a nosotros como responsabilidad humana, y cuando el hogar está actuando de una forma mal, entonces significa que el esposo está trabajando mal en el trabajo que se le ha encomendado. Deja de andar diciendo que usted manda en su casa. Nosotros vemos que usted no manda. Se nota que no manda. Un hombre no tiene que decir que manda en la casa. Se nota que él manda. Es penoso cuando el hombre dice que él manda, pero todos saben que nadie le hace caso. Ni el gato le hace caso. El gato está en la puerta y tiene que entrar por la puerta de atrás, porque el gato no se quita cuando él llega. Y dicen, yo mando, no es que yo mando, es que yo... No, no es verdad, no es verdad. Es que mis hijos me hacen... No es verdad, no le hacen caso. Se nota. Uno escucha las respuestas, lo ve, y es un problema. Hay un problema ahí. Y el problema no está en los hijos, aunque ya se mezclaron y se infectaron del problema. Pero el problema vino de mí. ¿Sí? Porque yo, ¿para qué quiero que me respeten en mi trabajo si no me respetan en la casa? ¿Por qué yo tengo que exigir que en mi trabajo me respeten? ¿Por qué tengo que exigir que ustedes me respeten? La Biblia dice que un hombre que no respeta en su casa no puede exigir respeto y no puede enseñar acerca de respeto. No puede enseñar acerca de disciplina. No puede enseñar acerca de corrección. No puede enseñar acerca de nada que tenga que ver con el hogar. ¿Por qué? Porque para poderlo hacer, él tiene que tener ordenado primero su casa. ¿Cómo puede tratar de ordenar a 20, 30, 40, 50, 100 personas si no puede ordenar 3 en la casa? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces no andemos diciendo que nosotros mandamos y las esposas, con sutileza, espérenme que estoy bien, están orando las hermanas en este momento. Con sutileza, las esposas dicen, no, si yo estoy sometida a él, pero ese va a tenerlo contento. No, si yo, en mi casa el esposo, si lo que él dice es verdad, lo que él dice, en la casa es otra cosa, en el carro es otra cosa. Esa es sutileza, ¿sí? Y eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. El Señor nos manda a nosotros a ser esos hombres que no vamos a obligar, o que voy a golpear así, o sea que tengo que golpear, hermano, a mi esposa para que cambie. No, aunque usted le pegue todos los golpes que le va a dar, nunca va a cambiar, solamente le puede cambiar el Espíritu Santo. O sea que tengo que gritar. No, la Biblia no manda que le grite. La Biblia no manda que le grite, la Biblia no manda que le pegue, la Biblia no manda que le... La Biblia condena ese tipo de actitud. Lo condena, y eso no es de un hombre, no de un hombre cristiano. La Biblia manda que nosotros nos sometamos a Dios.
¿Sí? Y el diablo se va a huir de nosotros. Ella no es el diablo. A veces se parece, pero no es. El diablo va a huir de nosotros, quien tiene el control de ella. Sometámonos a Dios, a Él solamente. Nosotros podemos gritar, pelear, amenazar y botar la tele y dar una patada a la puerta, una patada en la pared, dar el golpe en la pared, que estoy bravo, y ella no va a cambiar. No va a cambiar. Pero si comenzamos a someternos a Dios, entonces Dios comenzará a pelear por nosotros. Y para someternos a Dios se necesita valentía. Valentía. Sí. Allí se necesita valentía. ¿Por qué? Porque hay llamadas, hay consejos malos, hay que hacer, no, mira, hace esto, buscate otra, hace aquí ya, déjala entonces, buscate otra si no quieres. Hay llamadas que, mira, estás estresado, venite, hace esto, viajar, compartir, ese tipo de cosas. El hombre dice, no, amo a mi familia, amo a mi esposa, amo a mis hijos, no lo voy a perder, voy a comenzar a buscar del Señor. Y para eso se requiere valentía. Voy a comenzar a orar, voy a comenzar a levantarme en las mañanas, voy a dejar de estar perdiendo el tiempo ya en el teléfono, voy a dejar de estar perdiendo el tiempo en la televisión, voy a dejar de estar perdiendo el tiempo de andar buscando amigos en la calle, fútbol, todo ese tipo de locuras. Y voy a comenzar a buscar del Señor y voy a comenzar a pelear para poder cambiar mi familia, para que pueda. Y entonces la esposa va a comenzar a entrar y va a comenzar a ver a aquel hombre que no solamente habla y no hace, sino que ya no habla, sino que hace. Y entonces aquella persona comienza a ver, y cuando comienza a ver, el Espíritu Santo se encarga, no el hombre, porque el Señor honra a los que le honran. ¿Sí? El Señor honra a los que le honran. Y entonces Dios es el que me encanta una porción acerca, y le he puesto mucho tiempo, muchas veces de ejemplo, pero me encanta cuando Abraham ya había perdido a su mujer. Él mismo la empujó al adulterio. ¿Sabe qué estaban haciendo con Sara? La estaban aceitando, la estaban preparando para aquel hombre. La llevaron donde estaban todas las concubinas de ese rey. Él le dijo, si por tu culpa me van a matar, di que eres mi hermana, que el hombre la ve, hermosa, la lleva. La estaban preparando ya en aquella casa donde preparaban a las mujeres para que estuvieran con el rey. Y en aquel momento, cuando aquel hombre ya está listo esperando que lleve Sara, Dios le habla directamente y le dice, no toques a esa mujer porque es casada. Ya Abraham estaba llorando allá todo lo que había hecho mal, había mentido, había hecho esto y estaba perdido y había perdido a su mujer. Pero él era un hombre que a pesar de ese error amaba a Dios de verdad y trataba de honrar a Dios. Y entonces en el momento que necesitó, Dios lo honró a él. ¿Sí? No toques a esa mujer, porque si la tocas, vas a morir, es casada, devuélvela. ¿Quién se encargó? Dios, no Abraham. Así es Dios con nosotros. Dios necesita ver en nosotros esa humildad, una humildad verdadera. Ya saquémonos ese pensamiento que el humilde es aquel que está así como que bobo, que no hace nada. ¿Y qué? Si es un gran dragón. Sí, como me dijo uno, les he contado, yo no me he casado porque soy muy humilde, ¿va? No te has casado porque sos feo, le dije yo. Pero humilde no sos. Porque de momento que estás diciendo humilde, es que no sos humilde. El humilde no lo dice. ¿Sí? Ese no es humilde que anda con la camisa hasta aquí bien apretada y así, las manitos, y no se mete, pero hágale uno y va a ver cómo saca la garra. No, reconocer lo que soy incapaz. Tengo destruido mi matrimonio, lo he arruinado. He perdido esto, he cometido el error de haberle dado a mis hijos teléfonos cuando no tuve que habérselos dado. Les he dado permiso que tengan tabletas en sus cuartos cuando no debería habérselos dado. Los he dejado ir a dormir a otras casas que no los tuve que haber dejado ir a dormir. Les he permitido tener amigos del mundo que no tuve que haberles permitido. He dado un mal ejemplo a mi esposa, no le he instruido por el camino correcto, no he orado por ella. Ella nunca me ha visto dando un ejemplo y he querido que ahora cambie y ahora me encuentro perdido, me encuentro sin esperanza, pero estoy aquí necesitado, soy un miserable, soy un pobre en espíritu. Y entonces cuando Dios va a comenzar a orar, no en el momento, porque Dios no actúa de esa forma a nosotros, a su voluntad. Y Él nos va a tomar un tiempo para demostrarnos lo mal que hemos estado. Pero si continuamos en esa búsqueda, entonces Dios va obrando. Y es lo que está diciendo el apóstol. ¿Y por qué hacemos eso? Lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor, porque no queremos que nuestros hijos se pierdan, porque no queremos que nuestra esposa se pierda, porque no queremos perder nuestro matrimonio, porque no queremos dañar, porque no queremos corromper la iglesia. Eso nos lleva a apostarnos varonilmente a decir no. Cuando alguien me ofrece, cuando alguien... Hermano, mire, varones que están acá, nadie
Nadie es más importante que su esposa. Hablando aquí en la tierra, después de nuestro Dios, después de nuestro Señor Jesucristo, nadie puede ocupar el lugar de nuestra esposa. Nadie. A mí me pueden invitar al mejor asado que ustedes nunca me van a invitar. Y gracias al Señor por eso. Pero me pueden decir que tienen la mejor barbacoa del mundo. Y yo tengo un compromiso con mi esposa de tomarme un café. Yo me voy a tomar un café con ella. Yo no voy a perder mi tiempo de estar allá hablando locuras con unos cuantos varones allá, porque ya mi esposa, no. Yo disfruto estar con mi esposa más que con 10 de ustedes. ¿Sí? ¿Me gusta estar con ustedes? Sí, me gusta estar con ustedes, pero me gusta estar más con ella. El trabajo no es más importante que mi esposa. No es más importante que mi esposa. Yo no tengo por qué que este trabajo y me llamaron por este trabajo el día y el trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. No. Para mí de verdad es una felicidad cuando salgo de mi trabajo y dirigirme a mi hogar y encontrarme con mi esposa, encontrarme con mis hijos, tomar un baño y después de haber comido, a recostarme en aquel sofá, en las piernas de ella y que ella esté sobando este pelo así. Lo soba y lo soba. Y yo me siento tan feliz de estar ahí. Me siento tan feliz de estar ahí. Y cada vez que veo un viejito con una viejita ahí, los veo todos temblecosos, le digo, si me permitiera, Señor, llegar a ese momento con mi esposa, te lo agradecería mucho. ¿Sí? Si me permitiera llegar a ese momento. Y a veces le tomo fotos y las mando a ella. Porque debe de haber una alegría en nosotros. Por estar con nuestras esposas. Por cuidarlas. Por protegerlas. Que aquello que creemos nosotros que es peligroso, que está llegando en las redes sociales, en el internet y todo. Entonces ser valientes y ponernos frente a ella y decirle, está mal lo que estás viendo. Está mal lo que estás escuchando. Esa amistad no te conviene. No puedes andar con esa amistad, aunque sea de la iglesia. Pero si es una amistad que en vez de edificar está dañando, es decir, no tienes que seguir con esa persona. ¿Por qué? Porque en vez de ayudarte te está afectando. Ponernos valientemente y los hijos decir, papá, fíjate que en la escuela hay esto. No, no puedes ir. No puedes ir. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Estamos luchando por no hacer esto. No, que fíjese que tal amigo tiene esto. No lo puedes tener porque él no es de nuestra familia. Nosotros somos una familia. ¿Sí? No podemos ser parte del mundo. No podemos decir sí a lo que el mundo está diciendo. Tenemos que decir no al mundo y sí al Señor. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Pagar lo que tengamos que pagar. El precio que tengamos que pagar como iglesia. Tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos al mundo, a enfrentarnos a Satanás, a enfrentarnos a sus huestes de maldad, porque no estamos solos, el Señor está con nosotros. Pero para que eso pueda ser verdad, el Señor no tiene que estar solamente con nosotros, sino que nosotros tenemos que estar con el Señor. Y solamente hay una forma de estar con el Señor y es siendo obediente, porque a Dios le desagrada la persona desobediente. Y cuando somos desobedientes, nosotros perdemos la comunión con Dios. No significa que no pecamos, todos los días pecamos como cristianos, pero cada tarde vamos de nuestro abogado, que es Cristo, pedimos perdón delante de Él y comenzamos a sentir nuevas fuerzas para continuar el siguiente día. Y ahí vamos avanzando cada día, cada día, cada día, cada día, hasta que podamos llegar a un punto de decir, como el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he acabado mi carrera. Ahora solamente me espera una sola cosa, la corona, no solamente a mí, sino todos aquellos que aman su venida. Y es ahí donde debemos de mantenernos firmes como esposos, como padres. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil ser un padre cristiano. No es fácil ser un padre ejemplo. Cuesta, es difícil. Porque muchas veces dentro de nosotros, cuando nuestros hijos están enfrente queriéndonos convencer, diciendo, por favor, papá, ¿por qué no, papá? Y están llorando, nosotros estamos diciendo, no. Pero por dentro quisiéramos decir sí. Sí quisiéramos decir. Y ellos lloran y se ponen enojados 2 días con nosotros y se acuestan, y cuando los vemos acostados nosotros vamos a verlos cuando están ahí dormidos y los vemos y nos sentimos tan tristes porque hemos dicho no. Pero es mejor que lloren en este momento y que no lloren por toda la eternidad en el infierno. Es mejor que sufran en este momento y no que el día de mañana estén en la cárcel bajo las rejas condenados. Es mejor que sufran en este momento y lloren delante de nosotros y no después los veamos con el VIH agonizando en una cama, muriendo por el SIDA.
Es mejor que lo digamos no en este momento y no lo veamos luego con un rótulo en la calle que está diciendo que necesitan dinero porque tienen hambre. Es mejor que en este momento seamos valientes y nos pongamos firmes en nuestro hogar y como Josué, pero de verdad, no solamente repetirlo ni tenerlo ahí en la pared o en mi carro, decir yo y mi casa serviremos. No solamente de esa manera, sino que de una manera verdadera, correcta, podamos decir como Josué, que estos de este apartamento hagan lo que quieran, que estos de esta casa hagan lo que quieran, que los que viven en el Bema hagan lo que quieran, que mis compañeros de trabajo hagan lo que quieran, que los hermanos de la iglesia hagan lo que quieran, pero yo y mi casa queremos servir al Señor. Queremos servir al Señor. ¿Va a ser fácil? No es fácil. ¿Es difícil? Es imposible. Pero con Cristo todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Encontramos a los apóstoles ahí, siendo golpeados, Juan y Pedro. Primero les dicen, les vamos a intimar, los intimaron, eso significa que les vamos a quitar todo. Si ustedes continúan predicando en ese nombre, les vamos a quitar todo lo que ustedes tienen, sus casas, van a perder todo, cállense. ¿Y qué dijeron ellos? No es necesario agradar a Dios antes que los hombres. Continuaron predicando, los vuelven a traer, los meten presos. El ángel llega, abre las puertas, y cuando abre las puertas no salen para su casa, sino que vuelvan a ir a predicar. Mandan los alguaciles a traer a la cárcel y dicen, la cárcel está vacía. No están esos hombres, pero están predicando allá afuera. Vayan a traerlos nuevamente. Y los traen, no les hemos dicho que se callen ya, que no estén predicando. Y les vuelven a decir, juzguen ustedes, si es necesario, que nos agrademos a ustedes primero, antes que a Dios. No es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Los azotaron, los golpearon, los amenazaron, que los van a matar, les pegan. ¿Y qué dice la Escritura? Iba Juan con Pedro, caminando por la calle, de seguro sobándose porque les dolía, porque eran seres humanos, pero iban felices. ¿A vos cuánto te pegaron, Pedro? Me pegaron 30, a mí 35. Aquí vamos, llorando quizás con lágrimas ahí, pero con lágrimas de alegría y dolor. ¿Sí? ¿Qué lo llevó a eso? Al final, a uno lo llevó a una isla desierta, Pasmo, al otro lo llevó a ser crucificado por causa de Cristo. Los dos sufrieron martirio. Uno murió como mártir, el otro murió como viejo, pero sufriendo. ¿Por qué lo hicieron? Porque eran valientes. Ese es el llamado para nosotros. Padres que están en este lugar, somos llamados a resistir a lo que el mundo está ofreciendo. A decir no. Ancianos, diáconos, los que estamos en este lugar como iglesia, somos llamados a decir no a lo que el mundo dice, a lo que la sociedad dice. Somos llamados a predicar. ¿Nos puede traer problemas? No lo dudamos. ¿Queremos problemas? No lo queremos. Yo no quiero problemas con nadie. No quiero problemas, no quiero enfrentar problemas ni nada. Pero si es necesario enfrentarlos, tenemos que estar dispuestos a enfrentarlos, porque no es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y Dios nos va a honrar por eso, en esta vida y en la vida venidera. ¿Sí?